Llegué a casa temprano y escuché a mi novia jactarse de haberme engañado, así que me fui sin decir una palabra. Ahora está tratando desesperadamente de encontrarme, pero la he bloqueado en todas partes. Tengo 27 años, soy hombre y estoy con mi novia, bueno, ahora es novia, desde hace casi 3 años. Vivíamos juntos en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Yo trabajaba muchas horas como desarrollador de software para una empresa emergente. Ya sabes cómo es esto, trasnochar, presión constante, pero pagaban lo suficiente para que estuviéramos cómodos. Mi novia, Kai, trabajaba a tiempo parcial como camarera mientras terminaba su carrera y todo parecía ir bien. No tenía motivos para cuestionar nuestra relación. Tuvimos algunas discusiones como cualquier pareja, pero nada fuera de lo normal. Al menos eso pensé hasta el martes pasado. Ese día salí del trabajo más temprano de lo habitual. Mi jefe tuvo que cancelar una reunión y pensé que podría sorprender a Kai con su comida favorita para llevar y, tal vez incluso ir a ver una película después. Fue una de esas raras noches en las que ambos tuvimos tiempo para relajarnos. Habían sido un par de meses difíciles. Ella estaba estresada por sus exámenes finales y yo estaba muy ocupado con el trabajo. Solo quería recordarle que estábamos juntos en esto, sin importar lo difícil que se pusieran las cosas. Estacioné el auto afuera de nuestro edificio, saqué las bolsas en la mano y me sentí bien por primera vez en mucho tiempo. Pero mientras subía las escaleras, noté algo extraño. La puerta de nuestro apartamento estaba entreabierta. Mi corazón hizo esa cosa extraña, donde se salta un latido y luego golpea en el pecho como si estuviera tratando de escapar. Entré en silencio. Podía oír voces, las de ella obviamente, pero había alguien más, un chico seguro. Al principio pensé que tal vez había venido alguno de sus amigos. No tenía mucho sentido, pero no saqué conclusiones precipitadas, al menos no todavía. Caminé más a través del corto pasillo que conduce a la sala de estar y entonces lo escuché. Sí, no tiene idea, estaba diciendo, su voz clara y aguda en el apartamento por lo demás silencioso. Me quedé paralizada. Quiero decir, él trabaja todo el tiempo, no es como si se diera cuenta cuando salgo contigo. Además, lo tengo en mis manos, así que incluso si lo hiciera, podría salirme con la mía. Parpadeé, sin estar segura de si mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Tal vez lo entendí mal. Pero no, el tipo se rió y escuché el sonido inconfundible de una botella chocando contra un vaso. Estaban bebiendo, en nuestra sala de estar. «Es tan despistado», continuó. «Es casi triste lo fácil que ha sido. Y lo mejor es que todavía piensa que estoy estresada por la escuela y que por eso estoy distante, es patético». Sentí que se me cerraba la garganta. Mi mano agarraba la bolsa de comida para llevar hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo desde la otra habitación. Quería entrar allí, enfrentarla, gritarle algo, cualquier cosa, pero no podía moverme. Ni siquiera podía respirar. «Bueno», dijo el tipo con voz llena de arrogancia. «Mientras nos vaya bien, ¿a quién le importa, no? No es como si te fueran a atrapar». Eso fue todo. Ese fue el momento. Sentí que el mundo se partía bajo mis pies, como si alguien hubiera arrancado el suelo de debajo de mis pies. No sabía quién era ese tipo, tal vez uno de los chicos de sus clases, tal vez alguien con quien trabajaba. No importaba. Lo que importaba era que ella me había estado engañando durante Dios sabe cuánto tiempo, y estaba sentada allí, riéndose de ello, como si fuera una especie de broma. Pensé en entrar a la fuerza, gritarle, echarlos a los dos, exigir respuestas. Pero entonces algo me detuvo. Tal vez fue el hecho de que ni siquiera sabían que yo estaba allí. O tal vez fue darme cuenta de que cualquier confrontación que tuviera no cambiaría el hecho de que la persona a la que amaba, en la que confiaba, ahora era una completa desconocida para mí. Así que me fui. Me di la vuelta, salí del apartamento en silencio y cerré la puerta con todo el cuidado que pude. No podía arriesgarme a que me oyeran. No sé por qué. Bajé las escaleras, me subí al coche y me fui. Me temblaban las manos, tenía la visión borrosa y sentía que me asfixiaba, pero seguí conduciendo. Esa noche no volví a casa. ¡Diablos! Ya no sabía dónde estaba mi casa. Terminé en casa de un amigo. Alguien de quien no sabía nada,
por lo que no pudo localizarme fácilmente. Me desplomé en su sofá sin decir mucho, mirando el techo. Mis pensamientos se hundían en un abismo oscuro. A la mañana siguiente la bloqueé en todas partes, en mi teléfono, en las redes sociales, en el correo electrónico, en todo lo que se me ocurriera. Ni siquiera le dije por qué. Quería que sintiera lo que yo sentí en esa fracción de segundo cuando escuché su voz, riéndose de mí como si yo fuera un idiota que no sabía nada. Quería que se diera cuenta de que me había ido, de que no podía explicarlo, de que no podía manipularlo para salir de esa situación. Los primeros días fueron un caos. Intentó llamarme 1.000.000 de veces, enviarme mensajes de texto, correos electrónicos, enviarme mensajes a través de amigos en común, incluso se presentó en mi oficina. Mi teléfono vibraba constantemente con todos los números desconocidos a través de los cuales ella intentaba comunicarse conmigo. Todos los mensajes empezaban de la misma manera, confusión, luego disculpas y, finalmente, desesperación. En un mensaje, por favor, hablemos. Puedo explicarlo todo, no es lo que piensas, te amo. No respondí, no pude. Porque, ¿cómo le respondes a alguien que puede traicionarte tan fácilmente y luego intentas torcer la historia como si de alguna manera hubieras malinterpretado la traición tan clara que escuchaste? No estaba malinterpretando nada. Estaba clarísimo. No solo me engañaba físicamente, sino que también me humillaba a mis espaldas. No me respetaba como persona, como su pareja. Pasó más tiempo y seguía recibiendo mensajes de nuestros amigos en común, preguntándome dónde estaba, diciéndome que Kai estaba enloqueciendo, llorando desesperada por hablar. Por supuesto, ellos no sabían toda la historia. No le había contado a nadie lo que había escuchado esa noche. ¿Por qué lo haría? Ya era suficientemente humillante que hubiera sucedido. No necesitaba compartirlo con el mundo. Luego, aproximadamente una semana después, sucedió algo más. Descubrí quién era el tipo. No era un amigo de la escuela o del trabajo, era uno de mis compañeros de trabajo. Así es, el tipo que estaba sentado en mi sala de estar riéndose de lo despistada que era, trabajaba en la misma oficina que yo. No sé cómo no me di cuenta antes. Tal vez lo había visto cerca de Kai algunas veces y simplemente lo ignoré porque confiaba en ella. Pero ahora todo tenía sentido, la forma en que siempre preguntaba por él, lo mencionaba de pasada como si fuera solo parte de una historia inofensiva para mi vida laboral. Incluso había sugerido que lo invitáramos a tomar algo una vez, pero nunca le di mucha importancia. Y luego, para colmo, me enteré de que tenía novia. Así que no solo Kai me engañaba a mí, sino que este tipo también engañaba a su novia. Para ellos era como un juego perverso. Y allí estaba yo, sentada al margen, siendo tratada como una tonta. Pensé en enfrentarme a él en el trabajo, pero me di cuenta de algo, él no valía la pena. Ella no valía la pena. Había terminado con ambos y alargarlo todo hasta convertirlo en un gran enfrentamiento dramático no me haría sentir mejor. No cambiaría lo que había sucedido y no solucionaría la traición. Unos días después, Kai apareció en casa de mi amiga. Seguramente se había dado cuenta de dónde me alojaba por las conexiones que tenía con ella. Estaba golpeando la puerta, llorando, suplicándome que le abriera. Mi amiga me preguntó qué quería hacer. Le dije que la dejara entrar. Cuando entró, estaba hecha un desastre, con el rímel corrido, los ojos rojos e hinchados y las manos temblando como si estuviera asustada. No sentí pena por ella. Ni lo más mínimo, empezó con lo de siempre. Disculpas, promesas de que todo había sido un error, de que estaba confundida, de que el otro tipo no había querido decir nada, de que solo había sido un momento de debilidad. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que todavía me estaba manipulando. Todavía intentaba controlar la historia, pero al principio ni siquiera admitió por completo el asunto, sino que dijo cosas como que no fue así y que nunca quise hacerte daño. Finalmente, la interrumpí. Lo escuché todo, dije con una voz extrañamente tranquila, aunque mis entrañas estaban hirviendo. Yo estaba allí esa noche, tú no lo sabías, pero estaba allí, escuchándote reírte de mí. Su rostro se puso pálido y dejó de hablar. Por un segundo, pensé que se iba a desmayar. Ella sabía que ya no había salida. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Ya terminamos,
dije, no hay nada más que decir. Ella trató de protestar, trató de correr hacia mí, pero mi amiga se interpuso entre nosotras. Ella rompió a llorar allí mismo en el pasillo, suplicando, sollozando, jurando que nunca lo volvería a hacer, que me amaba. Pero ya no podía más, no me quedaba nada para darle. La dejé llorando en el pasillo y me fui de su vida sin mirar atrás. Lo curioso es que, por devastador que fuera en ese momento, sentí una extraña sensación de alivio al salir por esa puerta. Como si finalmente me hubiera quitado esa enorme tirita que se había estado pudriendo debajo. Sí, había dolor, un dolor intenso y crudo que aplastaba el alma, pero el peso de todo ese engaño y humillación había desaparecido. Ya no estaban jugando conmigo. Ya no me hacía más tonto. Después de ese día, ella dejó de intentarlo. Las llamadas, los mensajes de texto, todo se acabó. Creo que finalmente se dio cuenta de que no había forma de recuperarme. Tal vez se fue con otra persona. Tal vez se sumió en la culpa y la vergüenza. No lo sé, no me importa. Lo que importaba era que me había librado de sus mentiras. Pero el tipo, el de mi trabajo, esa era otra historia. Verás, pensé en dejar el trabajo para siempre. ¿Pero por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería desarraigar mi vida por sus decisiones egoístas? No iba a dejar que lo arruinaran todo. Yo era bueno en lo que hacía y tenía futuro en esta empresa, así que decidí quedarme, pero eso no significaba que iba a dejar que se saliera con la suya. La semana siguiente, entré en la oficina como siempre, con la cabeza bien alta y actuando como si nada hubiera cambiado. Pero era imposible no notar la tensión. Él me evitaba como a la peste. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo o en las reuniones, él miraba a cualquier lado menos a mí, como si esperara que yo explotara en cualquier momento. No le di esa satisfacción. En lugar de eso, fui a recursos humanos. En silencio, con calma y con todas las pruebas que necesitaba para asegurarme de que supieran qué tipo de persona tenían en nómina. No se trataba solo de mí. Se trataba de las otras personas de la oficina. Su novia, que por cierto también trabajaba en el edificio, resultó que los asuntos de oficina no entraban precisamente en la lista de conductas aceptables de la empresa, especialmente cuando implicaban mentir y manipular a la gente con la que trabajabas. Las consecuencias fueron brutales. Su novia se enteró, antes de que Recursos Humanos tuviera tiempo de ocuparse de él, de que las noticias se difunden rápidamente cuando la gente habla en voz baja a puerta cerrada. Al final de esa semana, se había ido. Lo habían despedido. Su reputación estaba hecha trizas. ¿Y yo? Mantuve la cabeza gacha, me concentré en mi trabajo y me aseguré de que nadie volviera a pensar que era el tipo de persona con la que se podía volver a meter. Sin embargo, no me sentía un héroe. No había ninguna sensación de victoria en todo esto. Sentí una especie de fría satisfacción al saber que había eliminado las partes tóxicas de mi vida. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue el poco tiempo que me llevó seguir adelante. Pensé que la traición de Kai me perseguiría durante meses, tal vez incluso años. Pero después de unas semanas, la niebla se disipó. Ya no me sentía como el chico al que habían engañado. Me sentí más ligero, supongo. Como si hubiera aprendido algo importante sobre mí misma, sobre cuánto estaba dispuesta a tolerar de alguien que se suponía que me amaba. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, había puesto a Kai en un pedestal. Pensé que era la compañera perfecta e ignoré todas las señales de alerta. La noche en que llegó tarde a casa con excusas poco convincentes. La vez que se alejó cuando traté de acercarme. Lo ignoré todo porque no quería enfrentar la verdad. Que nuestra relación estaba rota desde hacía mucho tiempo y yo había estado demasiado ciega para verlo. No diré que la he perdonado por completo a ella ni al chico. Quizás nunca lo haga, pero he aprendido a dejarlo ir y a centrarme en las cosas que sí puedo controlar. Como mi propia felicidad. Y sí, confiar es más difícil ahora. Probablemente pasará mucho tiempo antes de que pueda volver a confiar plenamente en alguien. Pero no pasa nada, ya lo conseguiré. Si hay algo que he aprendido de todo esto es que las personas pueden ser increíblemente egoístas, pero también pueden ser resilientes. No soy la misma persona que era antes de escuchar esa conversación. Ahora soy más fuerte, más inteligente y sé lo que valgo. No permitiré que nadie me vuelva a tratar así.